Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta mañana agradecemos porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad de conectarnos a este programa para nuestro crecimiento espiritual. Permite, Dios, que al exponer tu palabra el pastor Lugo podamos ser consolados y podamos recibir ese bálsamo necesario para continuar aquí en esta tierra, para continuar en la lucha espiritual. Que las necesidades que tenemos sean de índole espiritual, de índole familiar, económicas o de cualquier otra índole, Señor, podamos alcanzar hoy la respuesta que tanto estamos necesitando. Que tú seas propicio a nuestros corazones y que, Señor, puedas hacer maravillas a través de nosotros. Danos tu gracia y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema es un tema muy, pero muy importante, demasiado. Yo diría que es un tema que nos atañe a todos nosotros, los que vivimos en este tiempo de ese tiempo final, ese tiempo de eventos finales. Sobre todo por lo que tiene que ver con nuestra preparación. Es un tema bien especial y que debemos estar analizando en este momento en que estamos viviendo nosotros, en la historia de la humanidad. El mal se está multiplicando demasiado y esto debe ser como una señal de que este tiempo que vamos a vivir, especialmente el tiempo de Jacob, es un tiempo bien, pero bien complejo. Así que quiero invitarles para que vamos a la Biblia allí en el libro de Daniel. Vamos a leer tal vez unos 3 textos para entonces sentar allí como la base de lo que vamos a hablar. Daniel capítulo 12, un texto que ustedes lo conocen bastante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer también cómo es denominado este tiempo. Allí en Jeremías 30, en el versículo 5 al 7, vamos a leerlo también. Allí dice que será un momento de gran angustia, como nunca ha habido jamás en la tierra ni lo habrá después, dice allí. Y Jeremías capítulo 30. Dice así: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. 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 Bueno, amén. Entonces, ese tema de la angustia, de esta gran angustia, es un tema es un tema bien delicado, porque, como dije al principio, tiene que ver con nuestra preparación, y es un tiempo difícil, como lo explica la Biblia. Dice allí, Jeremías lo explica de una manera bien, pero bien enfático, ¿no? Bien enfático y pone de ejemplo allí al hombre. Dice, mirad si los hombres están de parto. Tremendo.
Entonces es bien complicado, pero también vamos a leer Apocalipsis 22:11, que es otro tema, es otra eventualidad que tiene que ver precisamente con este tema que estamos hablando, el tiempo de Jacob o tiempo de gran angustia. Apocalipsis 22:11, ¿qué dice allí la escritura? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ok, entonces mire que allí hay un énfasis en los textos que acabamos de leer. Por lo menos hay tres cosas interesantes allí, o tres tiempos importantes allí. Por ejemplo, el primero que aparece en Daniel capítulo 12, dice que se levantará Miguel. Esa palabra se levantará Miguel, y al final del texto dice que el pueblo de Dios será librado de esa angustia. Entonces, yo quiero leerles una cita que se encuentra allí en uno de los libros de la inspiración, y me llama la atención porque él dice el tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente. Ese tiempo que está hablando Daniel, el tiempo que está hablando Jeremías, y el tiempo que está hablando Apocalipsis, dice allí el tiempo de angustia cual nunca fue después de que hubo gente, y luego dice se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia, y mire lo que dice allí. Esa palabra me llama la atención. Necesitaremos tener una experiencia que por hoy no poseemos, y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Y yo me tomé la tarea allí de buscar esa palabra indolencia. ¿Y qué significa? Y significa que tiene pereza y que le falta voluntad para hacer una cosa. Es lo que está diciendo. O sea que prácticamente si nosotros tuviésemos que atravesar en este momento por el tiempo de Jacob, nosotros no estamos, o sea, no poseemos esa experiencia. Entonces, por eso es importante este tema. Es muy importante. Es bien, pero bien complejo. Y luego dice, sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los habría imaginado. Pero hablando del tiempo de Jacob, o este tiempo de gran angustia, pero no es el caso respecto a la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Y entonces allí está la partecita que yo les decía a ustedes, que está allí implícito en el texto de capítulo 12 de Daniel, porque dice cuando Jesús salga del lugar santísimo. Por eso dice se levantará. Esa palabra se levantará Miguel. Está hablando precisamente de eso, que hay una eventualidad allí, y antes de que ese tiempo suceda hay una eventualidad, y la eventualidad es que Jesús salga del lugar santísimo. Luego dice, entonces vendrá algo muy especial, su espíritu refrenador, o sea, el Espíritu Santo, se retirará de los gobernantes y del pueblo. Y entonces, ¿qué pasará? Pues que estos individuos, ya sea el pueblo y los gobernantes, quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces allí toda la voluntad de Satanás, digamos así, de esa manera, se hará, digámosle de esa manera. Y a menos que el tiempo sea corto, no se salvará ninguna carne. ¿Ya? Entonces yo quiero hablar de algunas cositas, porque el tiempo es corto. Algunas cosas allí que hay
Y entonces, dentro de este tiempo, precisamente porque tiene que ver con nuestra experiencia, nuestro futuro. Entonces, y porque a veces hay cosas que nos están impidiendo que nosotros nos preparemos. Yo pienso que esto es un tiempo que estamos viviendo, es un tiempo para nosotros prepararnos para ese momento, ¿ya? Porque la gran angustia es bien complicada, es bien complejo ese tema. Entonces, quiero empezar hablando precisamente de que hay personas conmigo que nos dedicamos a otras cosas, menos a las cosas que son importantes y relevantes para nuestra vida espiritual, que pues al fin y al cabo es lo que realmente trasciende en todo en nuestra vida, y que va a trascender lo futuro y lo terrenal, lo espiritual, lo eterno. Y a veces nosotros, por estar ligados a eso, pues no nos da tiempo para prepararnos. Y quiero leerles una cita que dice: en el tiempo de angustia, mire que estaba en ese contexto, de nada les valdrá a los santos las casas ni las tierras. Allí lo dice claramente. ¿De qué valdrá eso? De nada. Y entonces, ¿por qué es bueno citar este texto? Porque a veces nosotros nos dedicamos más a conseguir cosas en este mundo, porque no se trata tampoco de conseguir casas, ni tampoco de conseguir tierras, pero sí también a veces nosotros tenemos algo, y es que nos dedicamos a cosas, o le damos prioridad a otras cosas que parecen simples, ¿verdad? Pero que también, de alguna manera, nos quitan el tiempo, nos roban el tiempo para hacer esa preparación que tanto necesitamos, y que dice Elena de White que aún no poseemos. Entonces, porque entonces tendrán que huir delante de las turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la presente. Y luego dice: vi que algunos se aferraban a las propiedades. Mira lo que dice allí. Y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Y luego dice: Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Mire, eso es muy importante. O sea, hay gente que hoy, está hablando del tiempo de hoy, la gente está allí aferrada a sus propiedades, ¿verdad? Allí. Y no le decían al Señor en qué consistía su deber. O sea, ¿para qué Dios le había dado esas bendiciones? Y él dice: no le hará. Y luego él dice: Él, Jesús, no le hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Eso es una cosa terrible. Pero en el tiempo de angustia, ya viene ya después, en el tiempo de angustia, estas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en el tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. Miren lo interesante. Ahora es que nosotros debemos preguntar al Señor: bueno, Señor, yo tengo esto, yo tengo aquello, ¿qué voy a hacer con esto? Dime qué es lo que tengo que hacer. Y entonces el Señor nos dirá. Dice que pero si nosotros deseamos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con eso? Y le decimos al Señor: ¿qué deseas? Entonces, Señor, pero si nosotros no, dice, Él no los hará saber. Voy a hablar de otra partecita. Y es este tema de las culpas, también, que tiene que ver con el tiempo de angustia. Entonces, vamos a hablar de nuestro carácter. Bueno, ya hablamos de la parte material, ahora también hablas de la parte del carácter en ese tema del tiempo de angustia. Y luego dice: en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, o sea, que no lo hemos confesado, cuando la
cuando lo atormenten el temor y la angustia, dice, será aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le libre. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Entonces, mire, hermano, algo muy importante también. Si hay un tiempo en que nosotros debemos estar examinando nuestras conciencias, estar examinando nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros actos, aquellas cosas que no hemos podido todavía vencer, es hoy. Hoy es un día para nosotros reflexionar y decir, bueno, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué es lo que realmente me está haciendo o me está impidiendo que yo tenga una relación íntima con Jesús? ¿Qué es lo que hace que yo no esté tranquilo? ¿Qué es lo que realmente me atormenta? ¿Qué es lo que realmente me hace que haya una mancha en mi carácter? Es importante porque ese momento será muy difícil y puede ser que allí el temor y la angustia, de alguna manera, y la desesperación acaben con nuestra fe. Sus seguidores tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza y la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Bueno, quiero leerles también allí una promesa acerca de ese tiempo también, porque también no todo es negativo, ¿no? Por eso el texto de Daniel al final del texto dice, y él estará del lado de sus santos, del lado de sus hijos, estará para librarles. Entonces, quiero decirle que el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, es verdad. Habrá allí momentos difíciles. Allí es cuando muchos de los que han sido fieles dicen que los que tendrán gran fe irán a las cárceles, ¿verdad? Serán llevados a los tribunales, una cantidad de cosas terribles que van a pasar. Serán estropeados, heridos, bueno, una cantidad de cosas. Allí dice que, pero aunque el perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Esto quiere decir que Dios proveerá. O sea, en ese momento difícil, Dios estará del lado de su pueblo y estarán con ellos para librarlos, para cuidarlos. Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. O sea, que estoy cuento que no, que yo me voy por allá para el monte, voy a hacer unas viñas, voy a sembrar una cosa, voy a sembrar la otra, y voy a tener el alimento, voy a tener una cosa y la otra. Eso no va a servir de nada. Es una realidad. En ese momento, en el momento de angustia, vi que si los santos guardan alimentos almacenados, o en el campo, o en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas, se los arrebatarán, y extraños segarán sus campos. Será tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y Él nos sostendrá. ¡Qué bendición!
¿Qué realidad es esa? Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo. Y no sufriremos escasez ni hambre. Porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentaran como alimentó a Elías. O haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que tanto anhela nuestro corazón, que regrese a esta tierra. Ese Señor que se preocupa por nuestras necesidades actualmente. Sin duda ese día va a estar allí. Ahora, ¿por qué tanta angustia? Ya vamos cerrando allí. ¿Por qué tanta angustia allí en el corazón de los hijos de Dios en este tiempo? Y me encontré allí una cita que dice, un subtítulo allí que dice, no intercesor, pero constante comunión con Cristo. Entonces, allí hay dos cosas allí que se contraponen, ¿no? No habrá un intercesor, pero sí podremos tener comunión con Cristo. Por eso es importante desde ahora empezar el hábito de tener comunión con Él. Y no solamente estos espacios, ni tampoco allí un ratico en la casa, no, estamos hablando de que todo el tiempo debemos establecer una comunión íntima con Jesús, porque eso es lo que realmente nos va a sostener en ese tiempo, porque ya hemos tenido una experiencia con Él. No vamos a esperar que llegue ese momento para nosotros ponernos en comunión con el Señor. Y no vamos a llegar a ese momento para esperar que, bueno, ya aquí en este momento voy a cambiar, voy a hacer esto. No, es el momento ahora donde debemos hacer una autorreflexión de nosotros mismos y mirar en qué estamos fallando, qué podemos cambiar, qué podemos quitar. Entonces allí dice, cuando Él abandone el santuario, acuerde que hablamos allí del lugar santísimo, cuando Él abandone este santuario, dice que las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Dice, durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. Eso es una cosa bien compleja y lo que involucra vivir así, a la vista de un Dios santo. Pero hace la pregunta, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? Aunque los enemigos los arrojen a las cárceles, las paredes de los calabozos no pueden interceptar. Mira que ahí utiliza esa palabra, ¿no? De interceptar, o sea, como interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. O sea, ¿qué es lo que no pueden hacer ellos? ¿O qué no pueden hacer las cárceles, las privaciones que van a hacer con otros? Ellos no pueden impedir que nosotros nos comuniquemos con Cristo a través de la oración. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y luego dice, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí morarán los que tienen mucha fe. Escúcheme bien, no que el que tenga fe va a vivir mejor, no. El que tiene fe va a vivir en esas cárceles. Y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios mediante el calabozo, en la medianoche en el calabozo. Y entonces voy a cerrar ya con esta parte. Dice allí, ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote, ustedes mire que ahora, estamos hablando de ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Está haciendo nosotros? Dice, de ahora, estamos hablando de ahora, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo.
Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así que, hermanos, este es un mensaje maravilloso. Es un mensaje que nos pone a reflexionar y nos pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy yo apuntando? ¿Qué es lo más importante para mi vida en este momento? Porque de eso dependerá nuestro futuro. Y hablo de un futuro no como el que nosotros nos pintamos, de tener cosas, y es bueno, no estoy diciendo que sea malo hacer proyecciones, pero ¿qué lugar está ocupando esas proyecciones y qué lugar está ocupando Dios? Acuérdese, este es el tiempo para nosotros perfeccionar nuestro carácter al nivel en que lo perfeccionó Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero que ustedes allí donde están, vamos a hacer una oración de consagración en esta mañana. Oremos. Querido Padre, tú eres Dios, Señor. Tú vives y tú reinas para siempre. Señor, míranos con ojos de piedad y de misericordia. Pero sobre todo, Señor, llénanos, inúndanos con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, para que nosotros podamos ser conscientes del tiempo que nos espera, Señor. Tiempo de Jacob, Señor. Tiempo difícil. Sin embargo, Señor, nosotros somos conscientes de que hay cosas todavía que debemos cambiar. Por favor, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Que nosotros podamos reflexionar, que nosotros podamos poder hacer un alto en el camino y decir, basta ya, no más. Ayúdanos, Señor. Permítenos humillarnos. Porque el que se humilla, Señor, será exaltado. Mas el que se ensalza será humillado, Señor. En tus manos colocamos esta grey del Señor. Permite, Señor, que cada uno reflexione acerca de sus faltas. Debemos encontrar toda falta allí, Señor, y confesarla. Pero sobre todo, que no haya nada, Señor, en que el enemigo haga su asidero en nosotros, sino que haya muchas cosas en que Cristo se alabe y se glorifique. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén, Señor.